Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Ayala y hoy tenemos el gusto de poder estar con una persona especialista en lo que es transformación digital y que nos va a compartir un poco más acerca de cómo hacer esta transformación principalmente en las pymes. Con ustedes tengo el gusto de poderles presentar y compartir con esta Erika Ugarte. Erika, Hola, ¿cómo muchísimo gusto. estás? Muchas gracias por la invitación. Yo acá muy contenta de compartir con ustedes. Excelente. Vamos a pausa. Bueno, nuevamente aquí para poder justamente empezar acerca de esa transformación digital, tengo una pregunta para ti, Erika, y es, ¿qué significa centrarse en lo que es la experiencia del cliente? Hablamos mucho de centrarse en la experiencia del cliente, pero ¿qué significa respecto a este tema de la transformación digital? Bueno, déjame compartir de lo siguiente. La transformación digital es un proceso sistémico. Es un proceso sistémico que implica a toda una organización, sea una organización grande, mediana, pequeña, una pyme. Este enfoque sistémico tiene que ver directamente con un cambio cultural. Las organizaciones que estén en proceso de hacer transformación digital o que vayan a comenzar o que ya estén en una etapa de madurez, tienen que tener como prioridad siempre el cambio cultural. Y el cambio cultural implica personas, experiencia, comportamiento, cuál es la cultura interna de la organización. ¿Y por qué empiezo por la parte cultural? Porque la transformación digital, sin un cambio de enfoque de las personas, preparación, desarrollo de capacidades, termina siendo un cambio o parcial, incompleto o de muy poco alcance. Las organizaciones que han logrado hacer transformaciones culturales en serio han empezado por las personas y la adaptación del mindset de todo el equipo hacia un cambio cultural que implica desarrollar habilidades de co-creación, innovación, que la innovación en realidad más que tecnología es una actitud para el cambio, el tener la resistencia de las organizaciones jerárquicas ha cambiado muchísimo, las organizaciones hoy son mucho más planas, mucho más colaborativas. Entonces, la transformación digital centrada en el cliente implica primero que tú hagas un cambio al interno y después que construyas una transformación digital enfocada en tu cliente final, vinculada a diferentes factores alrededor de la experiencia, no solamente como un proceso de moda en el que tengo que poner un asistente virtual, un chatbot, sino un proceso que le haga sentido a quien es tu cliente final. Y no necesariamente implica que hagas grandes inversiones, sino que sea coherente la experiencia que le quieres dar al cliente con la inversión que vas a hacer en términos tecnológicos y culturales. Y justo tocaste un tema muy importante porque sí nos diste pautas y pasos acerca de cómo hacerlo, porque justamente hay demasiada información y las empresas no saben por dónde empezar, y tocaste temas respecto a los errores. Si pudieras enlistar o enumerar cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas al querer hacer esta transformación digital, ¿cuáles serían? Eh, pues yo creo que hay muchos, pero principalmente el error o la dificultad, el desafío más grande que tienes cuando transformas una organización hacia lo digital, no está en la tecnología, porque como bien mencionas, hay una sobreoferta
de chatbots, inteligencia artificial, speech analytics, text analytics. Hay muchísima información, muchísima oferta. El tema es que las personas son quienes van a utilizar estas herramientas para poder hacer la transformación digital. Y uno de los errores más, digamos que más recurrentes en las organizaciones es que subestiman la cultura, subestiman las capacidades de las personas. Entonces, tú puedes tener la herramienta más desarrollada, pero si no tienes gente enfocada en innovar, en hacer prueba y error y que las dejes crear y avanzar, y eso implica que hay cierto nivel de error que vamos a tener que tolerar e impulsar. Entonces, pues ahí nuevamente la transformación se dificulta. Y otra parte que es muy importante es que el líder de una organización tiene que tener una visión clara acerca de a dónde quieres llegar con la transformación digital, qué es, cuál es el alcance y tener objetivos realistas. Porque si en una organización que no está adaptada a las tecnologías, pones una tecnología de asistentes virtuales de la NASA, pues evidentemente no te va a acompañar el equipo. Hay que explicar siempre el para qué se está haciendo esta transformación y sumar a todo el equipo. Y eso implica que tienes que tener líderes para este cambio. Y tocaste justamente el siguiente punto que queremos tocar es liderazgo. Se habla mucho acerca de liderazgo, específicamente en esta transformación digital. ¿Cuáles vendrían siendo las soft skills o el perfil que tiene que desarrollar el líder para que pueda liderar esta transformación digital de la mejor forma? En todas las organizaciones, las habilidades que tiene que tener un líder de transformación son básicamente comunicación asertiva, porque hay que comunicar de manera muy adecuada el para qué se está haciendo la transformación, cuál es el valor de hacer la transformación, porque encuentras muchas resistencias dentro de los equipos porque se percibe como una amenaza o se percibe como cambios de rutina y la gente es muy resistente al cambio naturalmente. Entonces, el líder tiene que ser una persona que tenga altas capacidades de comunicación y de convocar a toda la organización hacia ese cambio. Eso es fundamental. Lo segundo es que tiene que haber claridad con respecto al modelo de negocio y a los objetivos, porque el momento que tú comunicas y que alineas a la organización un cambio, si es que estos no son realistas, pues puedes pecar en exceso o por defecto. Así que yo te diría que la comunicación, el liderazgo, el inspirar al cambio es lo que moviliza a las personas. Y tener claro que no tienes que tener un equipo que sea científicos de datos, tienes que preparar al equipo que tienes, que ya tiene experiencia, que conoce todos los procesos para hacer un upgrade en sus capacidades. Entonces no es trabajar solamente con gente que tenga las capacidades, sino desarrollarlas. Y yo creo que ese es un rol clave en un líder con los equipos. No, y es cierto que lo que mencionaste, ¿no? La innovación es una actitud y muchas veces pensamos que necesitamos tener esas cualidades o características de la materia para poderlo hacer y por eso muchas veces igual nos da miedo, decimos, no estoy listo, no lo hago, ¿no? Y ese es el error. Sí, también es la falta, la aversión al riesgo. Los líderes y las mismas personas que están en el día a día en una organización tienen que perderle miedo al fracaso. O sea, siempre va a suceder que si haces algo implica un riesgo, pero es mucho peor no mover las cosas, quedarte en el status quo y no ver lo que está pasando frente a tus ojos, porque esto no es una moda, esto es una transformación cultural y es una transformación de toda la concepción de la idea y del concepto de lo que es trabajo. O sea, es un cambio, no es negociable, es algo que está sucediendo y lo más inteligente es sumarse al cambio y aprender. Eso es muy cierto, es un cambio, es algo que no es moda, que ya está pasando y tú como especialista, ¿hacia dónde se dirige esta transformación digital en los próximos 5 años? ¿Cuáles son las tendencias? Digo, dependiendo cada sector estableciste cómo pudiera ser, pero ¿hacia dónde se dirige? Yo creo que en los siguientes años lo que va a suceder es que las organizaciones que están ya en un proceso de madurez de transformación digital van a pasar a tener como una estrategia de mejora continua
todas las soluciones digitales. O sea, no es que solamente vas a hacer un cambio y una transformación digital de tus procesos, de tu experiencia cliente, sino que se va a convertir en un catalizador de cambio continuo. Va a ser una estrategia permanente, porque hoy tenemos un nivel de tecnología, pero 3 meses, 6 meses, un año después la tecnología cambia. Por eso es que es importante que de cara al futuro se procure tener servicios tipo SaaS o servicios de tecnología tercerizados, porque todo esto está evolucionando y lo que compras hoy no necesariamente va a ser lo que te va a funcionar a futuro. Entonces, está enfocado mucho en el cambio, en hacer de esta transformación todo un cambio sistémico de mejora permanente. O sea, ya es parte de la estrategia. Pues muchas gracias, Erika. Ahorita vamos a una cápsula justamente para poder continuar el día de hoy con el siguiente tema, que es respecto a la parte de la capacitación. Dices, vamos a cambiar esto y de repente todos ponen cara al funeral. No es que odien el cambio, es que odian que se lo impongan sin explicación. El 70% de los cambios en empresas fallan porque nadie les dice a los empleados cómo esto los beneficia. Solo les dicen, desde mañana esto se hará así, y esperan que lo acepten sin quejarse. Si quieres que un cambio funcione, no lo impongas. Explica el para qué a tus empleados y muéstrales ese beneficio. En Colsys ayudamos a las empresas a optimizar esos procesos internos de manera estratégica para que tu equipo no lo rechace. Escríbenos y te contamos cómo hacerlo fácil y sin resistencia. Muchas gracias, nuevamente ya estamos. Ahora también ya hay otro especialista respecto a la parte de la capacitación, buscando justamente poder compartir una visión más integral. Con ustedes les voy a presentar a Javier García. Él es el director y coordinador de todo lo que se refiere al área de capacitación. También tiene experiencia en la parte de reclutamiento. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Dani. Pues sí, en efecto, es muy interesante lo que nos platicas, Erika. La verdad es que viene muy ad hoc con lo que nosotros estamos tratando de hacer, que es justamente el cambio de cultura con respecto a la mejora continua, ¿no? Y en el tema de capacitación, pues tiene mucho que ver lo que ustedes están haciendo, de lo que ustedes están hablando, porque se debe cambiar justamente este pensamiento, o en el cambio de la cultura, este pensamiento de que capacitar al personal es un gasto. Se tiene que empezar por esa parte, entendiendo que una vez que las empresas comienzan a preocuparse por su personal en el tema de capacitación, van a tener reducción de rotación, van a tener mayores expertos que los van a ayudar a potencializar a sus empresas e incluso a expandirlas, ¿no? Entonces, hablamos que en un porcentaje de algunos canales, algunos lugares en donde yo he estado viendo, el 94% de los empleados tiende a permanecer dentro de las empresas por mucho tiempo cuando ve que el personal es capacitado y que hay todavía crecimiento dentro de la misma, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es esto que tú comentabas del cambio de cultura, el tema de la mejora continua, tiene que venir a ser algo que todas las empresas comiencen a adoptar. Sí, definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. No hay cambio cultural si no hay una capacitación y desarrollo de habilidades. Eso es fundamental, pero también creo que es importante que la capacitación y el entrenamiento se haga de manera muy innovadora, distinta. Antes se enseñaba con PowerPoint o con las pizarras, hoy necesitas tener LMS y universidades virtuales con muchos movimientos, con simuladores, con un ambiente mucho más lúdico, porque las personas están mucho más habituadas a aprender de manera visual, lúdica. Sí. Le das un paper y lo van a leer, pero el nivel de captación va a ser mínimo versus algo visual, ¿no? Entonces sí creo que es fundamental una tecnología vinculada al aprendizaje. Sí, no hay crecimiento empresarial sin crecimiento humano, ¿no? Dentro de la empresa. Les quiero preguntar, ¿cómo podemos diseñar programas
Justamente comentabas en que ya no es nada más un PowerPoint, sino hay que hacerlo distinto, hay que adaptarlo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo podríamos diseñar programas de capacitación que sí puedan ser funcionales? Hoy en día existe muchísima tecnología vinculada a la capacitación. Para diferentes grupos, creo que se puede utilizar LMS, universidades virtuales o plataformas que ya están desarrolladas, pero ninguna tecnología, nuevamente hablando del tema cultural y de las personas, ninguna tecnología es lo suficientemente potente si es que no tienes especialistas en Customer Experience, en tecnología, en atención al cliente detrás de esta capacitación. Entonces cobra mucha relevancia no solamente la tecnología, sino los especialistas en contenidos y en el diseño de estos. Sí, justamente no es capacitar por capacitar. O sea, las empresas muchas de las veces tomemos un curso de esto, se lo damos a nuestros empleados, pero no hay un aseguramiento de que la información realmente fue captada o que se está llevando justamente a la práctica, ¿no? Entonces, es importantísimo que los especialistas, además de ser especialistas, puedan llevar o tener ese control de poder cerciorarse que cada una de las personas está entendiendo lo que se les está dando y que son capaces de llevarlo a la práctica. Incluso ahí es donde entran los medibles, ¿no? Empezamos con todos estos KPIs, los famosos KPIs, donde ellos pueden ver cuál es la evolución de estas personas. Ahí es donde comienza el desarrollo de los líderes y de los grandes líderes dentro de las empresas y donde comienza justamente ese cambio de cultura, porque cuando tú capacitas al líder, esto se vuelve en cascada, que el líder va a ir replicando toda esa información con toda la demás operación o con todos su operación, todos sus empleados, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy hay que trabajar con cada una de las empresas. Sí mencionaron el tema de que muchos no quieren invertir porque pues invierten, capacitan y no pasa nada, sigue estando igual. Entonces tocaron el tema de que sí debe ser muy peculiar respecto a que deben ser especialistas para saber tocar cuáles son los puntos que pueden empezar a mover la aguja, ¿no? Como se dice. ¿Ustedes tendrán algún ejemplo tangible respecto a, entiendo que cada sector es distinto, un ejemplo de cómo pudiera ser una capacitación que ustedes ahorita recuerdan? Pues sí, yo te comento, las capacitaciones tienen que tener indicadores desde el inicio como punto de partida y a dónde quieres llegar. Y nuevamente volvemos a que los objetivos tienen que ser claros, ¿no? Si estás pensando que con una capacitación de 6 horas vas a cambiar estructuralmente una operación, eso es una falacia, definitivamente no sucede. Tienes que tener todo un programa de capacitación para cambiar desde las bases la manera como la gente opera en determinado escenario, operación o negocio o modelo de negocio. Pero estos indicadores que se aplican para generar el cambio tienen que plantearse desde un inicio con certificaciones, con modelos de diplomados, con modelos en los cuales tú compruebes que el aprendizaje sí se ha retenido, se ha aprendido, pero que además puedas utilizar metodología especializada en donde el método y lo que tú estás enseñando se traduzca en un caso concreto. ¿Quieres cambiar en un centro de experiencia cliente la capacidad de negociación de las personas? Perfecto, no solamente puedes capacitar, sino tienes que hacer role plays, tienes que medirlos, ponerle inteligencia artificial en Speech Analytics para detectar lo que las personas no podemos detectar, porque una inteligencia, evidentemente, la inteligencia artificial generativa es superior. Y a partir de la suma de tecnología y el diseño de especialistas, comienzas a movilizar indicadores de mejora en la negociación de una venta, por ejemplo, que es sumamente relevante. El momento que tú articulas la tecnología con la metodología, logras cambios. Y los cambios pueden ser muy simples, como mejorar la venta, la tasa de conversión, y eso implica también una mayor rentabilidad, o pueden ser también cambios en términos de la mejora de la calidad en la venta. Sí, de hecho, hoy preguntabas por un ejemplo claro. La verdad es que muchas de las veces contact centers o BPOs han surgido hoy por montones, ¿no? Y en realidad estas personas que emprenden con este tipo de negocio, lo que hacen es traer gente que ya tiene experiencia,
y no invierten justamente en la capacitación porque no tienen esta cultura y no tienen este pensamiento en donde imagina que la persona que te atiende no sabe escuchar. Eso, el no saber escuchar se traduce en dinero perdido, ¿sabes? Entonces, cuando tú tienes ya este dimensionamiento entre cuántas llamadas pierdes, entre qué número de personas se van con una satisfacción o les atendiste desde la primera llamada, tú vas viendo, cuando tienes este número, tú puedes ir mejorándolo, ¿no? Bien dicen que lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, cuando tú vas viendo todo esto, logras cambios en la mentalidad de la gente, cambios en la cultura de la gente, y vas a ver cambios directamente en lo económico para tu empresa. Y justo acá, ¿cuáles son ustedes que han tenido consultorías con muchísimas empresas? ¿Cuáles serían los errores más comunes que ustedes ven cuando se acercan a ustedes y le dicen, oye, quiero hacer esto? Hasta los que son muy, muy resaltar, digo, también para que puedan evitarlos, ¿no? Y podérselos abordar. Ya mencionaron algunos. ¿Cuáles serían los principales donde es por eso que no llegan a funcionar esas capacitaciones? Yo te podría decir que el ver la capacitación como un gasto y no como una inversión real es el error más común, porque la capacitación es invertir en las personas para que mejoren tus procesos, tu atención, tu venta, tu cobranza, todos tus entregables. Entonces, esta inversión se tiene que hacer primero con gente seria, con empresas que sí sean especialistas en el tema. Hay muchísima oferta también, muchísima oferta en capacitación, pero gente que realmente haya pasado por la industria, que conozca, que tenga ese know-how en donde sabe perfectamente qué hacer para movilizar a la gente y al aprendizaje, son muy pocos. Entonces, sí tienes que verlo como una inversión, pero también tienes que tener mucho cuidado con quién capacitas. Sí, por supuesto, es súper importante. Si no está preparado, lo único que te vas a encontrar es con los dichosos vendehumos, ¿no? Entonces, sí, justamente lo que menciona Erika es muy cierto. Cuando piensas que es un gasto más allá de una inversión, pues no te das cuenta que puede impactar en mejor, eres más competitivo, tienes mayor productividad, y sobre todo el tema del factor humano en la retención es importantísimo. La gente de verdad o las empresas no se dan cuenta de la cantidad enorme que pierden en personal que rota porque no tuvieron una buena capacitación, porque no no se cercioraron de que esas enseñanzas realmente se llevaran a la práctica. Porque la verdad es que hoy llevas a un grupo a capacitar, muy pocos ponen la atención o muy pocos llevan a la práctica lo que aprenden ahí, e invertiste dinero, sí es cierto, y se perdió porque esas personas no sienten una pertenencia con la empresa y por eso desfilan, ¿no? Pasa lo mismo con los líderes. Los líderes muchas veces solamente tuvieron un golpe de suerte, hay que decirlo así. Muchas veces pasa eso, sobre todo en empresas que tercerizan servicios. Tienen un golpe de suerte y te agarré aquí, como es el que más tiempo lleva, te voy a poner de supervisor, te voy a poner de coordinador, te voy a poner en algún lugar de liderazgo. Y no es que esté mal, al contrario, está bien. El problema es que no capacitas a ese líder para que lleve a cabo las funciones. Y permíteme agregar algo, muchas veces no tienen desarrolladas las habilidades y las capacidades para gestionar personas. Y ese es el punto principal, por lo menos en la industria del Customer Experience, vinculado al BPO o al Centro de Experiencia Cliente, según los estudios que se han hecho en el IMT, el principal factor de rotación es el supervisor, no la tecnología, es el supervisor. Y el supervisor, si no está preparado y capacitado, es determinante y cuesta muchísimo la rotación. Sí. Tocaron temas muy importantes, la verdad es que estaría genial poder continuar para poder hablar de tendencias. El tema de liderazgo es fundamental para que todo esto pueda impulsarse. Les agradezco muchísimo, Erika, muchas gracias por todo a ti la invitación, experiencia, todo el conocimiento que nos compartiste acá a todas las empresas que están interesadas en esto. Javier, igual muchas gracias en todo lo que es la parte de la capacitación. Este fue una cápsula más de Callsys TV, les agradecemos mucho y bueno, quedamos pendientes para poder continuar a hablar de este tema y seguirlos ayudando. Muchísimas gracias.
Imagina un equipo motivado y productivo. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? La capacitación puede cambiarlo todo. Corsi Latam potencia tu equipo con cursos especializados, desde habilidades blandas hasta capacitaciones especializadas. Fortalece a tu equipo, cumple normativas, destaca del resto. Contáctanos y platiquemos.